No, que me acordaba yo. Totalmente. Adiós. Bueno, yo... ¿Qué es eso? 4. ¿Han venido repetidos? Pero claro, pido Qué 3. fuerte, Va a venir uno de verdad. qué fuerte. Pero voy a quitar el audio porque no sé, no veo nada, pero no sé por qué no me puedo silenciar. Buenos días a todas. Buenos días. Buenos días. Hola. Hola, buenos días. Buenos días. Esto es la consecuencia de tus actos, de tus decisiones. Si sigues así, tendré que avisar a la policía. Este comportamiento es peligroso y obsesivo. Pero si no paras, me veré obligado a pedir una orden de alejamiento. Muéstrame qué pasa. Buenos días. Tenemos la... ¿Qué apagó la tele?
porque no quiero ponerlo más allá. No, a ver. Buenos días. Buenos días, Juan. Hola. Voy haciendo las cosas. Ese sí, el agua. Bájame un poquito la... Te la pago mejor, ¿no? No. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí y compartir este espacio. Vamos a dar la bienvenida y Juan, si quieres comenzar tú. Bueno, pues buenos días a todas y a todos. Y para nosotros os damos la bienvenida a este webinar de enfermedades ultrarraras. Para nosotros es un momento muy especial porque vamos a celebrar nuestro primer webinar especializado en enfermedades ultrarraras y lo que quería compartir con vosotras y con vosotros, lo primero es un agradecimiento a todas y cada una de vosotras y de vosotros por ese extraordinario trabajo que venís desarrollando y sobre todo al lado de enfermedades ultrarraras, ¿no? Desde FEDER, trasladaros que tuve la oportunidad de mantener una reunión con nuestro compañero Javier del síndrome de Camurati, en donde me trasladaba, ¿no? que era necesario, ¿no? También dar voz y aumentar la visibilidad de aquellas enfermedades ultrarraras y sobre todo que se encuentran en esa situación, ¿no? de especial vulnerabilidad, ¿no? Es decir, FEDER en estos últimos años yo creo que ha estado muy presente y ha visibilizado las enfermedades raras, pero veíamos cómo en el caso de las enfermedades ultrarraras pues necesitábamos tenerlas más presentes, ¿no? Y generar también ese mayor conocimiento. Esto nos permitió desde el año 2001 en FEDER empezar a trabajar en este sentido. Lo que puedo trasladar es que no ha sido tampoco una tarea fácil porque hemos tenido que identificar esta necesidad, ¿no? Y sobre todo también la importancia de profundizar en todas estas situaciones que nos afectan tanto a las personas como a las familias que están afectadas con estas enfermedades ultrarraras y también identificar de nuestras asociaciones, de las 419 asociaciones que conforman FEDER hoy, pues aquellas, ¿no? que trabajáis de forma directa con esta patología, ¿no? Y esto también nos ha hecho que en FEDER tengamos que reorientar también esta prioridad de trabajar precisamente con las enfermedades ultrarraras
y fruto de ese trabajo pues también hemos incorporado en el plan estratégico de FEDER 2022-2025, gracias también a vuestras aportaciones, pues el tener una especial atención a los colectivos, ¿no? Especialmente vulnerables y sobre todo a aquellos que forman parte, ¿no? de ese concepto y de esa terminología de enfermedad ultrarrara. Y aquí hemos identificado también grandes retos y desafíos que precisamente vosotras y vosotros conocéis perfectamente, ¿no? Y es que no existe un acuerdo de prevalencia, ¿no? Que defina la enfermedad ultrarrara, ¿no? Aunque nosotros hemos realizado consultas tanto al FANED como al IER y en este sentido deciros que si la definición que a día de hoy pues, más presente está es definir la enfermedad ultrarrara, aquellas que por prevalencia afectan a uno de cada 50.000. En el caso de Orfanet, pues utiliza, ¿no? La prevalencia entre 1 y 9 habitantes por cada 100.000, ¿no? Y eso es lo que a nosotros nos ha permitido tener presente ese criterio pues para identificar las asociaciones que también en FEDER pues estabais trabajando de forma directa con este colectivo, ¿no? Y a partir de aquí lo que empieza es una andadura, un trabajo conjunto que queremos realizar de manera conjunta junto a todas y cada uno de vosotras y de vosotros y sobre todo ir mejorando esa atención, esa visibilidad y sobre todo esas necesidades específicas. Eso también ha hecho que FEDER, en lo que es nuestro servicio de información y orientación, también generemos esa especialización en la atención a las personas y familias que conviven con estas enfermedades ultrarraras, pero como os decía, creo que hay un recorrido que tenemos que trabajar de manera conjunta, primero para unificar en cuanto a la fórmula, en cuanto a lo que afecta a la terminología, pero también a lo que es la propia definición, ¿no? Porque creo que hay que consensuar en esos términos. Nosotros estamos trabajando también con el IER a nivel de comité de expertos y científicos pues para poder lograr también una fundamentación que nos permita trabajar de manera conjunta, ¿no? Es decir, y creo que introducir dentro de nuestro trabajo y dentro de nuestros fines también dar respuesta a estas enfermedades ultrarraras tiene que ser una prioridad. Y esto era algo que yo quería hoy compartir con todos y cada uno de vosotras y de vosotros, y sobre todo permitirle también al equipo técnico que comparta de primera mano en este primer webinar pues un poco la situación, ¿no? de todo este trabajo que hemos llevado hasta aquí y que ahora lo que se trata es de continuar escuchando y mejorando la atención de nuestro colectivo. Así que os deseo también lo mejor en esta jornada. Le voy a pasar la palabra a nuestros compañeros a nivel de equipo técnico, pediros si os parece bien que podáis conectar también vuestras cámaras, quien lo desee, para poder hacer una captura de imagen. Si alguna persona no desea estar presente en ese sentido, pues simplemente desconectando la imagen, porque vamos a hacer una captura de imagen de este webinar para luego también poder difundir en las redes, sobre todo con las principales conclusiones, ¿no? A las que hayamos llegado, ¿no? Deciros también, ¿no? que en ese primer análisis que hemos realizado en FEDER, pues soy 138 entidades, ¿no? que habéis trabajáis con más de 230 enfermedades que tenemos identificadas como ultrarraras, ¿no? Y esto pone en valor también esa gran fortaleza de nuestro movimiento asociativo, que seguro que tenemos que seguir trabajando en este sentido y que algunas de estas entidades hoy pues, os agradezco que nos acompañéis de forma presencial en este webinar. Bueno, pues yo creo que las compañeras ya han hecho la captura de imagen, hemos puesto todo en nuestra mejor cara. Bueno, pues yo voy a continuar también escuchando este webinar. Lo haré con la cámara apagada, eso sí, porque estoy en el trabajo, pero cualquier cuestión, cualquier aclaración que preciséis, pues vamos a estar tanto el equipo técnico como las personas que nos acompañáis también, que formáis parte de la Junta Directiva. Y también pues veo aquí en pantalla a nuestro Chema, que es nuestro representante territorial junto con el apoyo de Sara en Aragón. Así que pues también estaremos también encantados de poder responder a cualquier cuestión que podáis plantear.
pero vuelvo a decir, tenemos que ser conscientes de que esto es una primera línea de poner en común lo trabajado hasta aquí. Reiterar mi agradecimiento a Javier Camurati por habernos hecho esa llamada de atención para que podamos también dar voz a las personas que convivís con una enfermedad autorrara y a las entidades que trabajáis en ello. Y sobre todo que cualquier iniciativa que vosotros podáis tener y que penséis que puede dar mayor visibilidad a la patología con la que trabajáis o cualquier propuesta que queráis también hacernos llegar, pues vamos a estar encantados de escucharla, de atenderla y sobre todo de implementarla. Así que tenéis la palabra del equipo técnico y iniciamos este webinar. Muchísimas gracias, Juan. Y bueno, vemos muchas caras amigas y agradecemos muchísimo que estéis aquí, que hoy podáis participar en este webinar, ¿no? Que al final es poder compartir, presentar, trabajar, ¿no? En un proyecto tan complejo, pero tan importante, tan interesante, donde hay un trabajo de análisis muy exhaustivo desarrollado, donde hoy queríamos compartiros unas primeras conclusiones, unas primeras actuaciones, pero como bien refiere Juan, hay retos que tenemos que desarrollar, hay pasos a seguir que por supuesto tenemos que trabajar de manera conjunta y que a partir de este webinar pues la idea es esta, poder conformar un grupo de trabajo que luego detallaremos, en el que podamos continuar esos pasos adelante y que realmente, ¿no? Pongan y den visibilidad a la especial situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchas de las patologías que representáis, que reconocemos en nuestro colectivo y que merecen una especial mención, un especial análisis dentro de, por supuesto, la vulnerabilidad con la que convivimos dentro del colectivo de enfermedades poco frecuentes, ¿no? Pero que sí necesitamos en esa transformación social y en esa atención directa darle gran relevancia. Como bien comentaba Juan, en este ejercicio dentro de nuestro plan estratégico del 2022 al 2025 ha ido resonando, ¿no? Lo que es una estrategia de la esperanza, donde no dejamos a nadie atrás, donde revisamos necesidades detectadas en base a este plan estratégico, donde poder desarrollar un proyecto de análisis para poder afrontar y enfrentar situaciones de especial vulnerabilidad o con sospecha de diagnóstico en patologías de tan baja prevalencia, para poder al final mejorar la calidad de vida de nuestras familias. Es ahí donde valoramos, ¿no? Creo que al final esto empezó desde el 2021, como bien refería Juan, varios de vosotros, varias de las entidades nos hacíais llegar también la importancia de que en este nuevo plan estratégico esto fuera relevante, de que este trabajo se pudiera ir analizando y donde las enfermedades ultra raras en especial situación de vulnerabilidad fueran reconocidas y dejaran de estar en este desconocimiento, que pudiéramos promover que se disminuya la corta trayectoria y escasez de atateo científico y pusiéramos nuestro empeño en dar esa importancia y esa visibilidad. Al final, lo que un poco queríamos traer es que trabajar en esto, y lo vamos a ver ahora también con los datos, es trabajar al final para todo nuestro colectivo y que los pasos a seguir van a ir en líneas estratégicas que ya la Federación Consumo Intersectivo, con todos vosotros, o sea, que todos en conjunto ya tenemos dentro de nuestras estrategias, que realmente, ¿no? Esto es beneficioso para todos. Apoyar al colectivo con estas patologías dentro de las enfermedades poco frecuentes, que son enfermedades de baja prevalencia, pero que encontramos que hay aún menor prevalencia y situaciones de vulnerabilidad, va totalmente en la línea que Naciones Unidas, ¿no? En su Agenda 2030 nos acompaña, ¿no? Con ese lema de no dejar a nadie atrás. Y aquí nos encontramos en un marco, ¿no? En el que en estas especiales situaciones de vulnerabilidad, donde lo que queremos es observar, ¿no? Qué patologías presentaban una prevalencia menor, ¿no? ¿Cuál era la situación? Porque al final, hasta que no nos hemos puesto a analizar y a hacer un estudio exhaustivo, no nos hacíamos una idea de
cuál era ese número de patologías que podíamos referenciar o que planteábamos referenciar como ultra raras, ¿no? Y qué cuestiones relativas a la vulnerabilidad estaban sucediendo, qué problemáticas estaban suscitando en torno a estas patologías de tan extrema prevalencia y por tanto vulnerabilidad. Y aquí encontramos unas primeras dificultades, ¿no? O retos, vamos a decir que son dificultades que ahora, por supuesto, son retos en realidad de trabajo, ¿no? Y son pasos de trabajo, de transformación. Y es que la primera dificultad o el primer reto que nos encontramos es que cuando empezamos a trabajar en la certificación y comenzamos a trabajar en consultas bibliográficas de diferentes referencias, artículos de revisión, empezamos, por supuesto, a trabajar de la mano de NIER, hacemos una consulta al Instituto de Investigación de Enfermedades Raras y lo que nos encontramos es que no hay una única terminología común, ¿vale? Este es el primer reto. El primer reto es que nosotros, como colectivo, tenemos que manifestar la importancia de que haya una unanimidad con la terminología que se utiliza, ¿no? Porque es verdad que nos encontramos términos como ultra raras, que es el que aquí traemos, pero realmente también encontramos en muchos artículos científicos términos como extremadamente raras, como hiper raras, ¿vale? Y otros términos dentro de ultra raras, pues a veces veíamos que estaba en separado con guión, a veces estaba unido, ¿vale? Veíamos diferentes terminologías. Así que el primer reto es este, y para ello tanto comenzamos a trabajar con ERIER en esta consulta bibliográfica como actualmente y hacia adelante, este es el reto, ¿vale? El IER tiene muy presente la importancia de unificar los términos. De momento nos hemos quedado con esta terminología que vemos más referenciada como ultra raras y que la RAE nos verifica que la forma más correcta de escribirla es todo junto, ¿no? Como aquí traemos en los documentos, ¿no? Todo junto con las dos ERs. Y seguimos avanzando, ¿vale? Seguimos avanzando en el estudio de definición de las ultra raras, ¿vale? En un estudio pormenorizado sobre las 1.391 patologías que en ese momento representaban las 393 entidades, que en ese momento formábamos parte de la federación. Hoy sabemos que ya son 412, pero bueno, cuando este estudio se hizo al principio de finales del 21, principios del 22 y durante el 2022, eran estas 1.391 patologías las que representábamos y con las que empezamos a hacer la identificación de patologías. Y lo hacíamos partiendo de información recogida con Orfanet, ¿vale? Aquí ya vemos otra alianza que, como vamos a ir viendo en todo el webinar, es totalmente una alianza referente y vamos a estar trabajando con el IER y Orfanet en todo el transcurso y hacia adelante, ¿vale? Con ellos, bueno, pues vemos, ¿no? El grupo de enfermedad rara que pertenece, trabajamos, pues, por supuesto, en base al CIE-10, el número de Orfanet, los diferentes nombres de patología según Orfanet y ahí ya podemos extraer la prevalencia, ¿no? que Orfanet nos traslada en su base de datos, ¿vale? De esa manera tenemos que tener en cuenta también que la identificación de estos datos se ha hecho en un momento concreto, pero que estos campos se actualizan, ¿vale? Y cada cierto tiempo tendremos el trabajo de actualización teniendo en cuenta como referencia la base de FEDER y la base de Orfanet como esa referencia, pero que son datos que irán actualizándose porque Orfanet los va actualizando y vosotros también sois un canal de actualización para ello. Y hacemos una consulta para la Orfanet, ¿no? Estamos referenciando la identificación de patologías, pero a la vez esa consulta a Orfanet respecto a la prevalencia. Y aquí lo primero que nos encontramos, que Juan ya lo ha señalado, es que tampoco existe un acuerdo unánime sobre la prevalencia que define una ultra rara. Pero por ello, ¿no? Para intentar empezar a trabajar e identificar una primera prevalencia, nos remite un artículo científico, ¿vale? Estos artículos científicos fueron introducidos por el Instituto Nacional de Excelencia Clínica y, por otro lado, además, también encontramos desde FEDER referencias a esta cifra de este artículo de reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre ensayos clínicos. Esta referencia que en estos artículos, ¿vale? nos llega es la de menos de 1 por 50.000. ¿Vale? Así que este es el primer dato
que tenemos respecto a la prevalencia. Es ese primer, ¿no? Esa primera llegada que Orphanet nos hace tanto desde el Parlamento Europeo, del Reglamento del Parlamento Europeo, como desde estos artículos del Instituto Nacional de Excelencia. Pero en esta consulta también le pedimos a Orphanet, o Orphanet nos comparte la compilación de la clasificación de los rangos de prevalencia que establecen desde Orphanet. Y aquí nos encontramos, como veis en el cuadro, quien no lo pueda ver, yo os lo voy a ir contando, no os preocupéis, hay 3 rangos, ¿vale? Ellos nos hablan de 3 rangos. 2 que pueden ser, vamos a decir claramente, ¿no? Podríamos estar dentro de ese término de definición de ultra rara, ¿vale? Que son el de 1, 9, 1 millón o menos, es decir, menos de 1, 1 millón. ¿Vale? Esos 2 rangos en la tipología de enfermedad, Orphanet establece como ultra rara. Pero luego hay un rango más complejo, que es el de 1, 9, 100.000, ya que podríamos decir que hay parte que en ese rango sí sería ultra rara, y parte no, si tenemos en cuenta la definición anterior de menos 1, 50.000. Al final, lo que venimos, ¿no? trabajando es que también tenemos este reto, que realmente haya un consenso de dónde está la prevalencia. Pero de momento, esos son los 3 rangos que hemos considerado que ya están sumamente en situación de vulnerabilidad por prevalencia. Además, nos encontramos dentro de la clasificación de Orphanet con otros 2 rangos, que son 2 categorías que Orphanet recoge. Datos desconocidos, que quiere decir que en algunas enfermedades poco frecuentes no se pueden recuperar datos epidemiológicos, incluso después de una revisión exhaustiva. Por tanto, Orphanet entrega esta información como dato desconocido, y datos todavía no documentados, que es la categoría en la que se establece cuando no existe ningún tipo de información disponible. Viendo que también están estas categorías, valoramos, ¿no? con Orphanet, con el comité asesor, que al fin y al cabo también podemos reconocer que están en una situación de vulnerabilidad. Entendemos que patologías en las que ni siquiera tenemos datos, que ante una revisión exhaustiva epidemiológica no se pueden estimar esos datos en el ámbito global y europeo, o que no están documentados, están en una situación de vulnerabilidad. Así que recogemos los 3 rangos, por un lado, los 2 rangos de categoría de 1, 9 millón o menos de 1 millón, que serían, y recogemos 389 patologías que podemos considerar ultra rara. Añadimos el rango más complicado, ¿no? que decimos que tenemos el reto de detallar de 1, 9, 100.000, que en este caso recogeríamos 160 patologías, y sumamos 612 patologías que estarían en estos rangos de desconocido o de prevalencia sin datos. ¿Y qué nos encontramos? Pues nos encontramos que con esta segmentación de prevalencia, que con estos 3 rangos de prevalencia, más los datos desconocidos, más los datos sin datos, tenemos recogidas 1.161 patologías, que por prevalencia serían, o podríamos catalogar, ¿no? que están en situación de vulnerabilidad por prevalencia. ¿Pero eso qué significaba? Pues que prácticamente eran el 85% de las patologías que representamos en la federación, nuestro movimiento asociativo. Es decir, que si de 1.391 patologías que hemos estudiado, podemos decir que por prevalencia 1.161 estarían en situación de vulnerabilidad, pues realmente estamos hablando de prácticamente que todo nuestro colectivo entraría en este programa. Entonces es cuando aquí queremos dar un pasito más, ¿vale? Este paso más lo damos analizando estas situaciones de vulnerabilidad. Aquí hay que decir que este trabajo, por supuesto, se establece con las alianzas y se establece con nuestro comité asesor, ¿vale? Y para eso lo que tratamos es identificar qué problemáticas agravan las situaciones dentro de las personas que conviven con estas patologías. Podemos ver cómo las mayorías representadas de patologías por prevalencia están en nuestro movimiento asociativo, pero ahora vamos a estudiar esas situaciones de vulnerabilidad. Esas situaciones de especial vulnerabilidad, como puede ser el no tener investigación
de esas patologías, el no tener centros, unidades o servicios de referencia, el que no haya manejo clínico de la patología o el que no haya tratamientos específicos fundamentales para la atención integral de estas personas. Y por ello empezamos este nuevo trabajo de estratificación, en base a que estas 1.161 patologías que por prevalencia podemos entender que están dentro de este programa de ultrarraras de situación alta vulnerabilidad, vamos a añadir, vamos a estudiar y a estratificar cuáles no tienen manejo clínico de la enfermedad, cuáles no tienen centros especializados, cuáles no tienen investigación y cuáles no tienen tratamientos específicos. De esta manera podríamos entender que están en una situación de especial vulnerabilidad, porque ni por prevalencia ni por estos criterios estarían en esa problemática específica en nuestro país. ¿Y cómo hacemos esta estratificación, ¿no? Esta estratificación la tenemos que hacer en base a estos criterios, pero estos criterios escogidos y identificados no son solo por la relevancia que tienen, ¿no?, para la atención a las personas, sino porque además son criterios cuantificables, que pueden identificarse, que pueden estudiarse, los que se puede hacer en la estratificación. ¿Y cómo la hacemos? Con el manejo clínico de la enfermedad, la información la extraemos en el hecho de que no hay guías clínicas para esa patología, ni de diagnóstico, ni de tratamiento, ni de anestesia, ni de urgencias, y nos basamos como fuente en Orphanet. Para los centros, servicios y unidades de referencia, la base y los criterios establecidos es el listado, ¿no?, de patologías y procedimientos del listado de CESUR del Sistema Nacional de Salud designados por el Consejo Interterritorial del Ministerio de Sanidad. Para poder estratificar cuáles de estas patologías no tienen investigación en curso, lo que nos apoyamos es en el CIBERER, ¿vale?, en el mapa interactivo, en el mapper del CIBERER, el mapa interactivo de información de los recursos de investigación sanitaria que hay en España sobre las enfermedades raras. Y para poder estratificar y saber cuáles de estas patologías no tienen tratamientos específicos, medicamentos huérfanos, nos apoyamos en el CIMA, en el Centro de Información de Medicamentos Autorizados o Comercializados del Centro de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios. Así que, como veis, son 4 criterios de vulnerabilidad, porque no tenerlos nos hace muy vulnerables en nuestras patologías, pero que pueden ser identificables y cuantificables de manera exhaustiva. Y estos son los datos. Una vez identificados estos criterios, el resultado es este. El resultado es que tras realizar este análisis se identifican que de las 1.161 patologías, 260 patologías no tienen ninguno de los criterios. No tienen investigación, no tienen CESUR, no tienen tratamientos específicos y no tienen manejo clínico de la enfermedad. Por tanto, podemos entender que están en especial situación de vulnerabilidad. Recordar que este proyecto está en continuo desarrollo, que periódicamente claro, el análisis de patologías y criterios puede modificar, pero tenemos que empezar por algo, ¿no? Hay que empezar por estas patologías que realmente no están en esta situación de gran vulnerabilidad por la prevalencia o por no haber datos de su prevalencia y por además no tener ninguna de estas criterios, ¿no?, ni investigación, ni centros, ni tratamiento, ni manejo clínico de la enfermedad. Esas 260 patologías, en el momento en el que hacemos un mapeo de las entidades miembro que las representan, vemos que hay 138 entidades miembro, que hoy aquí estáis representando, que representáis estas 200, una o varias de estas 260 patologías. Hasta aquí encontramos lo que es todo el trabajo realizado de análisis, ¿no?, de estudio. Y empezamos a dar pasos, empezamos a promover acciones, ¿no? Por supuesto, todo esto también son acciones, porque como hemos visto, todo esto ya ha dado lugar
al trabajo con alianzas, a promover que esos retos empiecen ya a trabajarse, pero empezamos también desde FEDER a estudiar, ¿no? Necesidades trasladadas por vosotros, por las familias, a aunar esfuerzos para dar este apoyo, a reivindicar, ¿no? Que haya unanimidad y que haya igualdad en la situación de estas personas que convivís con estas patologías y a poder atender estas situaciones de gran vulnerabilidad, que además de por su gran desconocimiento que entendemos, por su corta trayectoria, por la escasez de atractivo, comunidad científica encontramos que no tiene ninguno de estos criterios. Y comenzamos desde la atención directa, ¿no? Uno de los primeros trabajos que se desarrollan es que desde los servicios de atención directa, desde el Servicio de Información y Orientación, así como desde el Servicio de Atención Psicológica, o sea, desde el eje de atención directa de la Federación, venimos trabajando ya desde el 21, el 22 y ahora ya con el 23 en protocolos de atención en crisis, así como una serie de metodologías de acogida y de registro en la que categorizamos situaciones de mayor vulnerabilidad y entre ellas situaciones de personas que acogemos, que atendemos, que están dentro de estas 260 patologías que podemos entender como ultra raras por prevalencia y que además están en esta especial situación de vulnerabilidad. Así que ponemos el foco, ¿no? En la acogida, en conocer mejor la realidad, por supuesto en coordinarnos con las entidades que ya prestáis servicios de atención a estas familias y a poder registrar, ¿no? Estas situaciones de una manera también más exhaustiva y coordinada. Y por otro lado, como habréis conocido ya en el 2022, damos un paso también para favorecer la investigación, ¿no? Desde la Fundación FEDER, ya que, como sabéis, una de las investigaciones que apoyamos, de los proyectos que apoyamos, este año apoyó, ¿no? En 2022 y este año apoyará un proyecto dirigido a la investigación en enfermedad con prevalencia de 1 millón o inferior, es decir, esas que Orphanet establecía como ultra raras y que carezcan de proyectos de investigación y de ensayos clínicos en base al mapa interactivo del CIBERE. Entonces, de alguna manera ya empezamos a generar acciones, como veis, tanto de atención como de investigación. Pero hay muchos pasos a seguir. Aquí nos toca ahora grandes retos y grandes trabajos. Y no puede ser de otra manera que no sea conjuntamente, ¿no? No puede ser de otra manera que no sea a través de grupos de trabajos y de consultas que vosotros también nos podáis hacer, tanto de la información, ¿no? Después del webinar, bueno, ya os enviamos esta semana una documentación, ¿no? Donde podéis encontrar qué patología de esas 260 representabais, ¿no? Pero la idea es ahora, después del webinar, poder mandaros más material, poder, por supuesto, mandaros la PPT, un informe que tenemos también resumen, y que podamos trabajar de manera conjunta, ¿no? Tanto en la información, en tanto que vosotros, por supuesto, consultéis la información y podáis corroborarla o consultar información relevante, como saber qué trabajo ya venís haciendo. Estamos seguros de que vuestras entidades ya habéis podido realizar alguna acción respecto a algunos de los criterios referidos a estas patologías que representáis, ¿no? Que habéis quizás también promovido la investigación en patologías que hasta ahora no tienen investigación, que habéis dado pasos en visibilizar estas situaciones o problemáticas más vulnerables, que habéis dado paso en tratar que, por ejemplo, hubiera guías de este tipo de patologías clínicas que hasta ahora no ha habido, o en elevarlas a Orphanet como esa base de datos. Acciones a destacar que estamos seguros que vosotros ya habéis activado y que la idea es ponerlas en común y, por supuesto, ir de la mano para visibilizarlas y para promover esta transformación social, ¿no? Estos cambios. Así que de la mano vuestra, ¿no? Juntos de la mano, que al final es la idea, que al final representáis el 74% del movimiento asociativo y estas 260 patologías, especialmente en situación de vulnerabilidad, la idea es poder generar un grupo de trabajo específico, ¿vale? Para definir bueno, un plan de acción en próximos años,
para intercambiar lo que decimos, estas buenas prácticas y para poder también, ¿no?, generar esta transformación social de manera conjunta. Una transformación social que, como decimos, permita dar respuesta a las necesidades específicas identificadas, que dará continuidad al trabajo conjunto con el Instituto de Investigación de Enfermedades Raras, tanto en la revisión bibliográfica sobre estas referencias y artículos científicos, como para apoyar un posicionamiento sobre la necesidad de disponer de una denominación y definición consensuada, ¿vale?, para estas patologías. Y además creemos, ¿no?, y es ese trabajo conjunto que tenemos que hacer, que por cada uno de los criterios estudiados o analizados debemos poner en marcha, ¿no?, una serie de objetivos, ¿no? Por ejemplo, ¿no?, planteamos que en lo que es el manejo clínico de la enfermedad, que hablamos de estas guías clínicas, de la disposición de estas guías clínicas, tenemos que promover las guías clínicas como una prioridad de Orfanet, tanto en coordinar que puedan ser identificadas aquellas que puedan ya estar existiendo, que vosotros desde el movimiento asociativo tenéis identificadas o que profesionales sociosanitarios, clínicos tienen identificadas y que quizás todavía no están recogidas en Orfanet, puedan ser elevadas, como poder seguir promoviendo la importancia de este tipo de guías para el manejo clínico de la enfermedad. En cuanto a investigación, como hemos visto, ¿no?, ya en la convocatoria de investigación de Fundación FEDER se incorporó en 2022 el apoyo a proyectos de investigación para esta prevalencia ultra rara y que no tuvieran proyectos de investigación ni ensayos clínicos en el CIBERER, así que tenemos que seguir trabajando en esta línea de convocatoria para poder fomentar la investigación en este grupo de patologías ultra raras, en especial situación de vulnerabilidad. Y respecto a la línea, ¿no?, de CESUR, necesitamos identificar grupos de patologías donde no hay CESUR y promover estos centros especializados en base a los criterios establecidos por cada una de las patologías o procedimientos del listado de CESUR. Aquí tenemos un trabajo, ¿no?, para tratar de que esta prevalencia, de que las patologías con esta prevalencia no estén abandonadas en cuanto a la especialización de los centros, servicios y unidades de referencia. Y también ese reto lo tenemos con los tratamientos específicos. Debemos de favorecer, de fomentar que se puedan incentivar nuevas investigaciones sobre tratamientos específicos para estos rangos de patologías en situación de especial vulnerabilidad que no cuentan con tratamiento específico por la falta de información, muchas veces, como hemos visto, incluso por la falta de registro de prevalencia y la falta de recursos de investigación para este tipo de tratamientos específicos que son relevantes para nosotros que convivimos con estas patologías ultra raras. Y no puede ser de otra manera que trabajando juntos. Necesitamos, como veis, es un proyecto de gran escala, es un proyecto que cuando varios de vosotros, ¿no?, de las entidades, cuando aquí el equipo técnico nos pusimos a ello, pues la verdad es que no esperábamos la envergadura que iba a tener, no esperábamos ni los retos o dificultades que hemos ido contando, no esperábamos en alguno de los datos, y luego, ¿no?, gracias a las alianzas, al comité asesor, hemos ido dando esos pasos de estratificación, ¿no?, tan interesantes. Ellos nos plantearon estos criterios posibles y cuantificables a la hora de estudiar estas situaciones de vulnerabilidad, y realmente la envergadura del programa espero que os haya sido muy interesante. A nosotros, el equipo técnico, nos ha sido muy interesante, pero realmente es verdad que es un reto y que tenemos mucho por hacer, que tenemos que trabajar en conjunto, analizar propuestas, ver, como decimos, como hemos dicho antes, ¿no?, en ese intercambio de consultas con vosotros, qué cuestiones os suscitan, corroborar algunas de los datos que hemos extraído e identificar en esta transformación social pues estos pasos a seguir, ¿no? Poder ir haciendo acciones que realmente generen esta transformación social. Y como decimos, seguir, ¿no?, en esa línea que ya estamos haciendo de activar y visibilizar la importancia de unificar
para que pueda ser analizado y estudiado de una forma globalizada, ¿no? Y que cuando hablemos el mismo lenguaje, ¿no? Que esto es algo que parece, ¿no? Que o pensábamos que estaba ya articulado y que todavía queda un trabajo por hacer, que desde todas las referencias, que desde todas las sociedades hablemos el mismo lenguaje cuando hablamos de ultrarraras, que todavía eso pues, es un reto que tenemos que seguir haciendo y que de la mano del IER pues ahí nos toca trabajo, ¿no? Y de Orfanet con esas consultas de prevalencia, pero que bueno, este es el primer paso que hemos podido recoger para empezar a caminar, ¿no? Y a poder acotar de verdad acciones que promuevan una transformación y que promuevan cambios en el colectivo ante cuestiones tan relevantes como las que hemos hablado, ¿no? De la investigación, las unidades de referencia, tratamientos son absolutamente relevantes y que ya podamos dar paso en ello. Así que os pedimos, bueno, pues por supuesto este trabajo que decimos, tras estas primeras consultas que iremos recogiendo. Es verdad que hoy puede que sea complejo de responder a todas las preguntas o consultas, pero podéis hacérnoslas llegar, ¿vale? A través de sí asociaciones, que alguna entidad ya nos ha hecho alguna estos días, para poder ir, ¿vale? Manejando y dando respuesta de forma pues eso, detallada, ¿no? a esas consultas. Aparte que ahora, por supuesto, tendremos un espacio de intercambio. Y luego, pues, de alguna manera vamos a crear este grupo de trabajo, ¿vale? Vamos a abrir este grupo de trabajo en el que nos encantaría que estuvierais con nosotros en ese grupo de trabajo para poder ir trabajando este segundo semestre de 2023 y hacia 2024. Y hasta aquí un poco lo que es la primer contextualización. Pero ahora toca un espacio en el que pueda haber un intercambio, ¿vale? En el que podáis hacernos preguntas, porque también entendemos que es mucha información. La verdad es que el otro día un poco revisando, ¿no? Decimos, cómo ¿no? resumir, ¿no? Muchas cuestiones es mucha información, ¿no? Casi en una hora o hora y media, ¿no? Entonces, por favor, ahora queremos abrir un espacio interactivo, ¿vale? Tanto podéis utilizar pues, la cámara, hay personas que quizás no puedan con la cámara o el audio, pues el chat también, esta compañera María también va a estar muy activa en el chat para ir recogiendo y todo lo que podamos responder ahora lo haremos y como decimos, lo que quizás ahora no podamos, porque ya sea una consulta que tenemos que estudiar, analizar, pues lo vemos a posterior, ¿vale? Podemos verlo tanto si asociaciones, lo podemos ir dando respuesta paso a paso, ¿vale? De todo lo que nos vayáis consultando y luego en ese grupo de trabajo también analizaremos. Si te parece, Carmen, voy a dejar de compartir la pantalla en esta ronda de preguntas para que podamos vernos. Muchas gracias por la atención y por la escucha. Pues abrimos, bueno, gracias a todos por estar, muchas gracias, Carmen, que ha sido una exposición estupenda. A ver, deciros que os hemos invitado específicamente, o sea, de manera personal a vosotros como entidades que sabemos que representáis este colectivo, que por eso que esto está en la línea de trabajo que muchas veces se ha demandado desde el movimiento asociativo y que nos habéis dejado ver que queréis seguir, que es trabajar conjunto, elaborar una estrategia conjunta que no sea algo. Yo lo he hablado con muchos de vosotros, ¿no, Javier? Contigo en especial, por ejemplo, he hablado del que pudiéramos establecer una estrategia conjunta y realmente queremos que esto sea así, por eso decíamos ahora que os invitamos o que vamos a abrir un grupo de trabajo específico para realmente elaborar una posible estrategia o tal, o como decían Carmen y Juan al principio, que simplemente podáis trasladar estrategias que ya estáis siguiendo, porque al final quienes estáis representando al colectivo en el día a día sois vosotros y la experiencia la estáis, de lo que es el día a día y de la ejecución, ¿no? De vuestras propias acciones como entidad, la estáis llevando a cabo vosotros, entonces nos gustaría tanto que compartieseis esas
posibles acciones que ya hayáis estado realizando, tanto de fomento de la investigación como de promoción de guías clínicas, como de, bueno, de todos los criterios que hemos hablado, o hay entidades que estáis trabajando directamente en la creación de un CESUR para vuestra patología o en promover la investigación, bien sea a través de Fundación FEDER de nuestra convocatoria o de búsqueda de financiación para convocatorias. No sé, que pusierais un poco en común todas esas cuestiones que realmente ya estáis trabajando para fomentar, ¿no?, el conocimiento y, bueno, un poco la base de vuestras patologías, y a partir de aquí empezar a construir. Entonces, no sé si os animáis y os dejamos este espacio para tal, como decía Carmen, si tenéis dudas concretas en cuanto a prevalencia, en cuanto a entrar o no entrar de X patologías, nos las podéis trasladar a través de esas asociaciones, porque requiere un poquito más de estudio y no darle así una respuesta aquí a bote pronto, como quien dice. Entonces, trasladárnoslas a través de esas asociaciones, pero bueno, que este espacio es un poco para todos, para que podamos, si os apetece, compartir un poco la experiencia como patologías ultra raras. Cualquier consulta, si se ha entendido, quizás eso ha sido mucha información, entonces puede haber también incluso dudas de la propia exposición, ¿no?, que ahora podemos también, pues, revisar. Hola, yo soy Laura, soy la secretaria de la asociación CTNNB1. Nosotros somos actualmente 28 casos diagnosticados en España. ¿Me escucháis bien? Sí. ¿Sí? Fenomenal. Sí, Laura. Vale, perfecto, gracias. Bueno, aquí en Cataluña somos 8 casos, yo soy la secretaria y tengo delegación aquí en Cataluña, y un poco lo que estoy intentando aquí mover es crear un centro, bueno, no crear, ¿no?, pero sí encontrar un hospital de referencia para nuestra patología, ¿vale?, a nivel nacional. Entonces sí que me estoy encontrando como muchas dificultades para dar con la tecla, porque me he reunido ya con el Departamento de Salud, quienes me dijeron que una de las ideas, pues a través de unas redes que hay clínicas, de experteza clínica, pues se estaban creando hospitales de referencia, pero no estoy teniendo como respuestas, ¿no? Es como que me cuesta, llevo meses, ¿no?, detrás de esto. En el hospital también pues se muestran, en Vallebrón concretamente, que es como el hospital que ahora mismo tenemos los profesionales más cercanos, sí que estamos teniendo como muy buena acogida, ¿no?, muy buena respuesta a nivel de trabajo conjunto, pero sí que me encuentro, pues, no sé por dónde avanzar, porque me falta saber qué tengo que hacer para poder tener un hospital de referencia. Tenemos aquí en Cataluña, ya os digo, 8 casos, 4 de ellos los llevan en Vallebrón y, bueno, y pues nos gustaría, ¿no?, pues que Vallebrón en este caso, que es el hospital que ha mostrado más interés por nuestra patología hasta ahora, fuera hospital de referencia, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer para poder dar con la tecla? Reunirme con alguien que me pueda decir, oye, pues mira, estas son las acciones que hay que hacer, ¿no?, ¿Qué hay que hacer a partir de ahora? No sé si vosotros en este sentido me podéis echar una mano. Laura, si te parece, bueno, no sé si me ponéis cara, soy Lorena, soy de Servicio de Información y Orientación, que tanto hablar por teléfono y a través de tal, luego no nos vemos físicamente. Perdona, Lorena. Hola, Javier. Perdona que interrumpa, es que es justamente lo que Laura estaba diciendo. Bueno, ya sabes que nosotros también estamos en Cataluña y yo iba a hacer la misma consulta que ha hecho Laura. A nosotros nos cuesta mucho encontrar la tecla para que, justo lo mismo que ha dicho ella, yo no sé si es a nivel comunidad autónoma, porque nosotros estamos haciendo este año una exposición itinerante para dar visibilidad y crear interés en los profesionales. Y la sorpresa que nos hemos llevado es que fuera de Cataluña están es más fácil, es más accesible. Sí, y están mostrando más interés y vamos años intentando tocar la tecla, como dice Laura, y no hay forma de que nos den un sitio o tengamos un hospital de espacio. Sí, entonces quería saber lo mismo que te ha preguntado Laura, porque al hacer la exposición nos están ofreciendo hospitales fuera de Cataluña para ser CESUR de nuestra enfermedad. Entonces eso a mí nos ha trastocado mucho. Vale. Perdón, que no... Dime, Laura, habla.
Nada, decía que justo con lo que está diciendo, nosotros ahora nos estamos encontrando que el Hospital de Cruces, que lleva un caso solo Claro. de los 29 que somos, está mostrando interés, pero claro, sin embargo pensamos que un hospital de referencia quizás debe ser un hospital que puedan tener ya una base de información, no sé, para... Vale, No. os digo, bueno, Perdona, es que quiero remarcar que es lo mismo que dice Laura. Somos Sí. la comunidad autónoma donde hay, entre comillas, más pacientes registrados Ujú. O que se están visitando y haciendo un seguimiento. Y claro, al ir a otras comunidades y dar a conocer que muestren más interés, que nosotros que llevamos ya 11 años trabajando para que se dé visibilidad y no nos hacen caso en esta comunidad, pues no nos importa incluso ir a otra, pero Claro. creemos que el Valle Brón, como dice ella, es un hospital de referencia, que además tiene claro, acumulación de experiencia. claro, Vale, yo claro. os digo os intento dar respuesta, bueno, voy a intentar encuadrarlo dentro de este proyecto, ¿vale? O sea, por un lado, dentro de lo que es el proyecto Ultra Raras, ¿vale? Que lo que estamos tratando es de elaborar una estrategia, fomentar acciones. Me quedo con que ambas de las dos entidades estáis trabajando realmente por, pues por ejemplo, Javier, tú has trasladado cuestiones de visibilidad y de fomento de la atención especializada a través de la creación de un CESUR. Laura, tú un poco lo mismo, ¿no? Entonces, recogemos como para lo que es el proyecto esas dos cuestiones, ¿vale? Que sois entidades que sí que realmente ya estáis trabajando en cuestiones de las que estamos hablando y de las que queremos promocionar. Y luego, para dar respuesta a la otra parte de la consulta, que quizás es la que más os interesa, que es específicamente de cómo podéis hacer para fomentar la creación de un CESUR, ¿vale? Creo que hoy sale en el boletín un documento en el que justo os cuento eso, ¿vale? Nosotros, porque eso es más una estrategia que desde FEDER os podemos como acompañar para explicaros precisamente todo eso en lo que tenéis dudas, ¿no? Que es dónde tengo que ir, a qué puertas tengo que llamar y cómo tengo que iniciar el proceso, ¿vale? La idiosincrasia de las comunidades autónomas tiene mucho que ver. Realmente estáis tocando bien la tecla, es decir, si es un centro que acumula experiencia de primeras, tendríais que intentarlo ahí, pero hay muchas otras variantes que pueden influir para promover un CESUR o no de un grupo de patologías. En principio que sabéis que no tiene que ser de una patología, sino un grupo de patologías o un grupo de procedimientos, ¿vale? ¿Qué os traslado de esto? Vamos a verlo, ¿vale? Escribirnos un poco o trasladarnos un poco la situación general un poco, ¿vale? Nosotros también tenemos varias herramientas. Hay un webinar programado de información precisamente de esto, de lo que es el itinerario para la creación de un CESUR. O sea, que van a ir saliendo varias herramientas desde FEDER grupales en las que podéis obtener información, pero para ver los casos concretos... de verdad, escribirnos, aunque sea un poco exponiendo la situación de manera general, el punto en el que estáis, que habéis trabajado, tal, para poder buscar la mejor manera de acompañaros, ¿vale? Que seguramente lo primero será acudid al webinar, vamos a ver si esa información os facilita realmente lo que es el itinerario y si después continuáis con dudas o necesitáis más apoyo en el proceso, nosotros lo podemos trabajar. Tenemos un grupo de trabajo con el Ministerio al que trasladamos propuestas de designación de criterios. O sea que realmente hay todo un trabajo que se puede hacer y que sí que os puede acompañar en ese proceso, sobre todo porque lo vais a liderar vosotros, pero sí que es verdad que nosotros tenemos como el poder indicaros, ¿no? Pues mira, tocad aquí para no ir tan perdidos, ¿vale? Entonces, insisto, para el proyecto de Ultra Raras, recojo que sí que estáis trabajando realmente por la promoción y por la visibilidad, ¿no? Y un poco por posicionar vuestras patologías con dos de los criterios que hemos dicho, que son la creación de un CESUR, etcétera, y para los casos concretos lo vemos. Escribir, como ha dicho Carmen, a asociaciones, que ya sabéis que lo recepciono yo y como ya sé de lo que estamos hablando, pues mejor, ¿vale? Muchas gracias. A vosotros. Lorena, si puedo hablar un poco hola, ¿qué tal? Si puedo hablar un poco desde la experiencia de la Asociación de Ictiosis, ¿vale? Que en esto llevamos ya años en el CESUR. Mira, yo no perdería los ánimos, todo lo contrario. Y si hay algún hospital que de alguna manera quiere ser CESUR, yo animaría a que fuese. Os lo digo por propia experiencia. Nosotros, desde hace muchísimos años, siempre hemos querido que el Niño Jesús y la Princesa fueran CESUR para la Asociación Española de Ictiosis. Es ahí donde tenemos nuestros médicos de referencia y donde nos atienden hoy de alguna manera
informal, o sea, informal, perdón, no oficial, ¿vale? Extraoficial, esa sería la palabra, ¿no? Sin embargo, ¿cuál fue nuestra sorpresa cuando hace 4 años el Sant Joan de Déu y el Clínic surgieron como hospital de referencia, como CESUR, para la Asociación Española de Ictiosis, para los pacientes con ictiosis? Nos enteramos por la prensa, qué curioso, ¿no? Estas palabras que tanto oímos a los políticos, pues a nosotros también nos pasó. No teníamos ni idea como asociación, cuando uno de los criterios de la valoración para ser CESUR es que haya una relación directa el hospital con las asociaciones o con el grupo de pacientes, incluso que pues hagan pues actividades conjuntas. Bueno, pues ese criterio, a mi parecer, como presidente de la Asociación Española de Ictiosis, pues no lo cumplían, sin embargo, bueno, pues lo fueron. A día de hoy tenemos muy buena relación con ese hospital y posiblemente, pues bueno, en los próximos meses el Niño Jesús también sea centro de referencia. O sea, tendremos no solamente Cataluña, sino tendremos también, pues bueno, la Comunidad Autónoma de Madrid. Entonces, no hay que cerrar puertas, al revés, intentar abrirlas cuanto más mejor y crear grupos. Nosotros lo que hemos hecho ha sido crear un grupo de trabajo entre los 4 hospitales. Y hoy no solamente tenemos 2 CESURes, sino que tenemos un gran CESUR. Entonces, en fin, España es muy grande y al final estamos en todas las comunidades autónomas y yo creo que las enfermedades raras, bueno, pues a poco que tengan cerca su hospital o por lo menos eso, que tengan el CESUR específico, yo creo que al final, bueno, pues les conviene y bueno, vamos, que trabajéis en esa línea, ¿no? Aquel hospital que lo quiera ser, animarlo, que ya vendrán después los demás, seguro, es por nuestra propia experiencia si lo hemos conseguido. Muchas gracias, Chema. Y además yo creo que eso, vosotros como entidad han sido un ejemplo precisamente de la implicación, ¿no? De lo importante que es realmente el trabajar de manera conjunta como paciente, liderando tu propio proceso, ¿no? Ellos han estado en todo momento enterados de todo, promoviendo acciones, fomentando también de la mano con FEDER un poco las cuestiones necesarias para llegar un poco a donde están. Entonces, la verdad es que es un ejemplo como entidad, ¿no? del trabajo así. Dime, Javier. Lorena, yo quería preguntarte otra cosa. ¿Cómo, a ver, es una cosa creo que imprescindible que la enfermedad esté registrada como enfermedad rara, y corrígeme si me equivoco, dentro de la lista que tiene el Ministerio de Sanidad para crear un CESUR? ¿Esto es ¿Con cierto, qué finalidad? no? ¿Para la creación de un CESUR? No, para nada, ¿No? para nada. Vale. No es necesario. De hecho, no sé exactamente porque hay un jaleo un poco generalizado con el tema del listado de enfermedades raras. Ahí es donde voy. Claro. Entonces, quería saber si, porque luego esto también es muy importante para el tema de las discapacidades, porque cuando te hacen la valoración, como no está dentro de ese listado que ha cogido la ley en el listado de enfermedades raras, ellos no te valoran como tal, tampoco porque no hay un historial sobre la evolución de la enfermedad. Entonces, ¿por qué te decía esto? Porque muchas veces las administraciones se acogen a que estas enfermedades no están recogidas en ese listado, con lo cual se lavan un poco las manos. Entonces, queríamos saber cómo tenemos que actuar cuando nos pasa esto, porque, bueno, ¿cómo tenemos que actuar? Sí, lo sé, insistiendo, no desvaneciendo, pero a veces se te acaban los recursos y los argumentos para seguir luchando, y más cuando estás en una reunión en la que ya no sabes qué decir porque se te han acabado los argumentos. Esto por un lado. Y totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir el compañero de crear grupos de trabajo entre los hospitales, porque a veces ellos, si en nuestra patología, por ejemplo, solo hay, por ejemplo, en España 12 casos, imaginaros si hay 17 autonomías, pongamos uno por caso, por autonomía, perdón. O se crea un grupo de trabajo o no puedes hacer que viajen todos a un CESUR. Porque los pacientes o no tienen la economía o no pueden o no. Entonces, creo que eso tendría que ayudarse o facilitar que el hospital se ponga en contacto entre hospitales, entre los profesionales, perdón, para que eso se haga en grupos de trabajo. Y no, bueno, esto ya se ha hablado muchas veces, en no crear la movilidad.
o sea, te iba a decir que un No poco... que viaje la información, perdón. Sí, que es un poco la línea que hay con las redes europeas, es decir, vamos a hacer que lo que se traslade sea el conocimiento, ¿no? Y no tanto el paciente, que a día de hoy, con cómo está el desarrollo tecnológico, por así decirlo, no es especialmente necesario en unos casos, en otros quizás sí, pero bueno, en unos casos no. A ver, con el tema de discapacidad, que se nos va un poco de aquí, el tema del listado de enfermedades raras, o sea, nunca es una buena idea, sobre todo para nosotros, un listado cerrado. Hay en varias cuestiones donde existe un listado cerrado, existía con la prestación con la CUME, ahora con el tema de la jubilación anticipada, parece que hay listados cerrados de patologías que tienen acceso a ciertos derechos. Nosotros, toda la línea de trabajo de FEDER de incidencia en cuanto a esta cuestión es que precisamente no sea un listado cerrado, porque es imposible abarcar o de primeras dar en la tecla de decidir qué patologías sí y que todos estemos contentos. Con la prestación con la CUME se consiguió, se trabajó para que realmente no fuera un listado cerrado y se consiguió, y en la jubilación anticipada estamos trabajando en esa misma línea, la previsión, ojalá, ¿no? De lo que ya llevamos mucho tiempo ejecutando, trabajando para conseguir es precisamente eso. Entonces, tema de listados cerrados nunca es buena idea. ¿Cómo trabajar esto? Pues bueno, tú mismo lo has dicho, lo primerísimo es estar súper enterado. Muchas veces como pacientes tenemos la, iba a decir obligación, pero suena un poco feo así, pero bueno, sí un poco la responsabilidad, ¿no? De cuando acudimos a una reunión o o cuando se nos plantea una problemática de este calado, tener toda la información y para ser nosotros quienes pongan sobre la mesa incluso muchas veces soluciones, que a veces nos vemos un poco en la tesitura de estar delante de la administración pública y ser tú quien está proponiendo la solución, ¿no? Pero bueno, simplemente sí tener toda la información, ¿no? Y saber exactamente hacia dónde están yendo o qué posibilidades tenéis. Me salgo un poco el tema de la discapacidad porque no está como contemplado. Os recuerdo un poco los criterios como que hemos sobre los que estamos trabajando en este proyecto, que eran CESURES, guías clínicas, investigación y espérate que se me ha ido otro, que he dicho CESURES, guías clínicas, investigación y tratamiento. Eso es, perdón, y tratamiento. Para ver si tenemos como más iniciativas o hay entidades, veo además entidades que tenéis una larga trayectoria, está ELA, o sea, hay muchas entidades que tenéis como mucha trayectoria de trabajo incluso en incidencia política. Entonces, cualquier duda que haya suscitado, que al final ha habido pues eso, unas consultas, ¿no? Que nos han ido llevando a otras cuestiones o a estos retos que decimos, dificultades, cualquier también duda. Bueno, encantada. Mi nombre es Melissa, yo les llamo o les hablo más bien desde la Asociación Objetivo Diagnóstico. Encantada de ponerte cara, Lorena. Igualmente. Perdonen mi cara, que hoy no es mi mejor día, pero quería comentarles, la asociación está creando, o mejor dicho, el director médico del comité científico de la asociación, está creando una guía médica para los pacientes de difícil diagnóstico. Y lo que más nos gusta de esta idea es que no solo engloba una patología, sino que engloba a todos los que estamos hoy aquí y los que no han podido venir también. Al final, el tener una guía práctica tanto para el médico de atención primaria como para el especialista que le ayude a llegar a la enfermedad rara o hasta la ultra rara, es el sueño de todos nosotros. Pero es verdad que nos damos cuenta que hay pequeñas cosas que no conocemos para dar a conocer, para la redundancia, esta guía. Por ejemplo, yo pensaba que automáticamente se colgaban en Orfanet, pero ustedes dijeron que no. Después, ¿cuál sería la mejor manera de que esta guía llegara a manos de los profesionales? A ver, es complejo, es decir, bueno, los datos de Orfanet, de la patología, de la asociación, los tenéis acceso a actualizarlos vosotros. O sea, Orfanet puede de manera, al final, llegar a tener ese conocimiento igualmente, pero también es un poco, pues eso, ¿no? Responsabilidad total de vosotros comunicar, pues tanto datos de la entidad, entonces una opción es que vosotros hagáis esa labor, ¿no, Carmen? Si me equivoco, ellos pueden el promover. contacto.
Eso es, podéis promover a través del contacto de Orfanet la información que se sube de vuestra patología o de vosotros como entidad de referencia, ¿vale? Es que luego Orfanet también hace, claro, su Claro, análisis a nivel ellos europeo. tienen, eso es, o sea, luego nosotros tenemos como la opción de trasladar la información a través del contacto, que realmente en el boletín de socios, si no me equivoco, creo que sigue saliendo, al final siempre del boletín, sigue saliendo el contacto de Orfanet para actualización de datos, ¿vale? O sea que en todo, y sabéis que el boletín sale como todas las semanas. Luego Orfanet tiene su propio criterio, siempre sabéis que al ser un portal oficial y tal, hacen su propio análisis de si es... mira, ha colgado Carmen en el chat, ¿vale? La info de Orfanet, para que la tengáis ahí a mano. Bueno, luego siempre sabéis que las iniciativas particulares siempre cuesta un poco que vayan surgiendo, pero efectivamente es súper importante. Todo el tema de sin diagnóstico, ya sabéis que además estamos trabajando a una también junto con Neurordis para la codificación, que es como la reivindicación más histórica posible, como quien dice, del colectivo. Y también eso sería un avance, pues bueno, que daría pie a muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que tengamos la suerte de que ahora con la opción de que ya Orfanet sí tiene una codificación, se puede ir asumiendo, ¿no? Desde las distintas estructuras sanitarias, que es lo que estamos un poco pidiendo. Claro, el gran inconveniente es que por ahora solo lo pueden usar los especialistas. Claro. Y el médico de cabecera es el primero que quiere usarlo y no le dejan. Pero eso son cuestiones técnicas que una vez que el sistema sanitario decida adoptar esa codificación, tienen que ir implementando, por así decirlo, que luego es un jaleo, no te creas tú, que luego a nivel de ejecución de los de informática, para que nos entendamos, es un jaleo. Pero bueno, que es cierto lo que dices, por ejemplo, Melissa, que es de la Asociación Objetivo Diagnóstico, ellos trabajan activamente en cuanto a cuestiones de incidencia pues por ejemplo, ¿no? Por la visibilización, por la codificación de la patología, etcétera, ¿no? O sea que también recogemos igual, ¿no? Para dentro de este proyecto, en este caso lo que nos comentabas de lo de la guía, no sé qué tipo de guía será, ya lo veremos, pero bueno, que sí que estáis ahí también, ¿no? Con un trabajo concreto para eso. Lara. Esta reunión, ay, perdona. No, sigue, Melissa, que te he cortado. Entiendo que esta reunión también es para que podamos conseguir trabajar juntos de alguna manera, o qué opciones tenemos, ¿no? O sea, el objetivo de esta reunión era presentaros el proyecto, ¿vale? Porque, claro, por ejemplo, Javier, que un poco todo esto surgió a través de una reflexión que él nos hizo, ¿no? Que fue, pues, como decíamos al principio, de la necesidad de, oye, hay patologías que son especialmente vulnerables dentro de lo raro. Y a partir de ahí ha surgido, pues como veis, una investigación social de la mano del que ha conllevado muchísimo trabajo. Eso es. Pero ahora la idea es justo lo que estáis diciendo. En este momento queríamos exponeros el proyecto, que conocierais que existe este proyecto, y la idea ahora es primero, tener un grupo de trabajo con las entidades que queréis participar. Ahora os contamos un pelín más qué supondría un grupo de trabajo o tipo metodología. En plan, pues se prevén X sesiones, convocaros para que vosotros sepáis el tiempo que os podría requerir y sepáis si podéis o no podéis apuntaros, ¿vale? Pero la idea es tener un grupo que genere movimiento y que genere pues alternativas, iniciativas, estrategias de incidencia, etcétera, etcétera, para poner sobre la mesa esos criterios, esa vulnerabilidad o esa especial vulnerabilidad que se ha detectado en este grupo de patologías ultra raras. O sea que sí, esa es la idea, ¿vale? Se os convocará específicamente al grupo. Verdad. Entiendo que proyectos particulares de cada asociación, presentarlos como que puede ir conjunto con esto, o que todos hagamos uno. Bueno, no es tanto, claro, no es tanto como proyectos individuales, sino ver entre todos qué estrategia podemos seguir o qué acciones podemos implementar o a dónde queremos ir. Pero bueno, luego son las dinámicas de los grupos, también vas viendo un poco hacia dónde te lleva el propio grupo. Claro. También hay que entender que este proyecto, claro, que es lo que nos ocurre, ¿no? Que es natural, que es muy transversal a otros grupos de trabajo o otros trabajos que desde las entidades podéis tener, porque es lógico, ¿no? Al final es un programa como muy transversalizado a la propia estrategia en nuestro movimiento asociativo, en un montón de acciones, ¿no? Que se están viendo aquí. Entonces es verdad que sí que tenemos que diferenciar si hay acciones que realmente igual son otro grupo de trabajo o otras líneas o consultas muy específicas, como estamos viendo antes que ha comentado Lorena, que hay un grupo de trabajo específico de CESURES, entonces cómo ver esas estrategias desde ahí. Y aquí lo que tenemos que ir más es a esta idiosincrasia y estos retos y dificultades que nos hemos encontrado
respecto a las ultra raras, ¿no? Respecto a que fijaros que empezamos a estudiar y ni siquiera hay un consenso científico, o sea, que es que estamos diciendo que no está ni la base. Entonces nos toca también poner en valor, visibilizar a nivel global, a nivel de Europa, la necesidad de que haya una unanimidad en los criterios de terminología y de prevalencia, además de, por supuesto, tratar de que las patologías que ni siquiera están identificadas, que no tienen registro, o sea, que están desconocidas, que no tienen datos, ahí hay que hacer muchísimo trabajo para que esas patologías que ni siquiera tenemos ni el rango de prevalencia en el que están, pues realmente puedan ser estudiadas y registradas. Nosotros tenemos como unos pasos, vamos a decir, como de base que de repente con este programa nos hemos encontrado que no están y que tenemos que empezar por ahí en este grupo de trabajo, pero a la vez, claro, como es transversal a estos criterios en el que ya estáis trabajando muchísimo, pues van a salir. Pero sí que igual tenemos que diferenciar qué objetivos trabajamos en este grupo de ultrarraras y cuáles igual van a grupo de trabajo CESUR, o grupo de trabajo, ¿no? O eso, a consulta Orfanet, que ya tenemos un procedimiento. Entonces, ahí sí que va a haber una parte, ¿no? De ver, vale, qué objetivos concretos en este grupo de ultrarraras y qué cuestiones podemos ver ya con mecanismos que ya están activos, en realidad, que ya estaban activados antes, ¿no? Pero que quizás, lógicamente, pues todavía no habéis conocido y que es la oportunidad. Sí, nosotros somos algo un poco más genérico porque abarcamos todos, pero cuenten con nosotros y encantados de colaborar en los grupos que salgan. Al final pegamos en todo. Claro, claro, y además mucha de esa parte de vulnerabilidad, o sea, quiero decir que más vulnerabilidad, como decimos, que ese proceso diagnóstico y ese proceso de no tener muchas veces los datos de la patología, ¿no? Y como estamos diciendo que al final el programa es prestar atención a situaciones de vulnerabilidad o por prevalencia o por desconocimiento o por sin diagnóstico o porque no hay patologías que no tienen ningún tipo de apoyo o reconocimiento científico y de investigación, pues esto es no dejar a nadie atrás. Vale, gracias, chicas. Gracias, Melissa. Estabais, yo creo que ya levanta primero la mano Lara y Alda de 22Q. Chicas, ¿compartís con nosotros? Sí, hola, buenos días. Nada, simplemente un poquito a aportar en relación a lo que estabais comentando de la información en Orfanet. Creo que es importante, sobre todo un poco por no crear expectativas muy altas en relación a la información que se puede colocar. Nosotros sí que, bueno, pues ya llevamos ahí también una trayectoria y sí que ha habido documentación que nosotros hemos enviado directamente a Orfanet y la validan. Es muy importante, ¿no? La palabra que, o sea, no todo lo que nosotros enviamos se va a colgar en Orfanet simplemente por el hecho de que la entidad lo ha elaborado. Entonces sí, como que tener muy presente toda aquella documentación, guías, información que esté elaborada o publicada por profesionales sanitarios, ¿vale? Entonces sí que en nuestro caso, una vez que hacemos como la mediación, hace un par de años era el propio genetista el que ya enviaba esa documentación, ¿vale? Validaban y dependiendo si consideraban que entraban en criterios o no, era cuando se publicaba, ¿vale? Sobre todo un poco por las expectativas que tenemos siempre, es como, tengo una guía elaborada, la voy a pasar en Orfanet, no, o sea, como que tengamos en cuenta. Lo has explicado perfecto, Alda. Efectivamente, por eso os decíamos que no todo lo que llega sobre todo es muy importante el tema de que sea guía clínica, ¿vale? Ahora también os digo, sabéis que nosotros tenemos un observatorio de enfermedades raras en el que sí que podéis como entidad trasladarnos, o sea, realmente un observatorio de enfermedades raras lo que busca es acumular tanto guías para familias, para tal, es un poquito más amplio y podéis trasladarnos todas las guías que tengáis como entidad, tanto de manejo de la patología como para familias, como para tal, que nosotros sí que tenemos más capacidad de posicionarlo en un espacio público que sí que tiene reconocimiento, no es igual que Orfanet, evidentemente, pero bueno, que sí que tiene un espacio y es un espacio de conocimiento de enfermedades raras. Claro. Entonces, sí, yo lo que quería también lanzar que muchas veces como que no nos centremos solo a lo mejor en Orfanet o incluso en otras plataformas, ¿no? Que sí es verdad que están como muy reconocidas, sino que también hay otras formas y otras vías de darle visibilidad a esa información, como has comentado tú, ¿no? Tanto el observatorio, no sé, hay muchas opciones, pero que también son formas de llegar esa información. Eso es. Pues
¿Algo más, chicas? ¿O no, paso no, gracias. Gracias por compartir. Javier, que luego ibas tú y después estaba María de Hace Sí, bueno, yo quería comentar una cosa, que si lo que estáis sugiriendo con esta reunión es crear o dar la solución para que la administración sepa tratar a las enfermedades ultra raras, si es un poco la idea, y que nosotros, como tú decías antes, facilitemos la solución. Y luego ahora me acaba de surgir otra duda, que es que comentaban las compañeras, que si toda la información que hay sobre la enfermedad que dispone la asociación la tiene que validar un profesional, ahí también nos vamos a encontrar otro problema, porque hay muchos, o muy pocos, mejor dicho, muy pocos profesionales que sepan de las enfermedades ultra raras, si es que alguna vez han oído o visto un caso. Con lo cual, para subir información a Orphanet vamos a encontrarnos con ese problema. Fijaos que los primeros datos que veíamos es que al final prácticamente todas las patologías, o sea, el 85% de las patologías que representamos estarían en rangos de prevalencia de ultra raras. Hago así porque ya hemos visto que hay un rango complejo ahí por las referencias de costes biográficas y porque luego hay unas 612 que estarían dentro de esas desconocidas y no documentadas, ¿no? Pero que hay un gran rango de patologías que entrarían en esas prevalencias, o sea que a veces quizás ni hemos sido conscientes de que algunas de las patologías que representamos realmente estarían dentro de ese rango o de ese rango complejo en el que todavía no hay un consenso, ¿no? Que decimos. Entonces, claro, uno de los primeros trabajos, esos trabajos que sí que tenemos que detallar es este, ¿no? Que a través del IER, ¿no? podamos generar un posicionamiento para que haya consenso y con el trabajo también con Orphanet, para que haya un consenso unánime tanto de la terminología o sea, como de esas prevalencias, ¿no? Es un poquito un trabajo que sí que podemos consensuar y que podemos trabajar, porque la idea también es que sea a nivel europeo, ¿no? que vaya en la línea de Instituto de Investigación, pero que también en la línea con el Eurordis, ¿no? Que realmente haya una globalidad de término cuando hablamos de ultra raras, ¿no? Y creo que eso sí que es muy, muy valioso. Luego, como tú bien dices, Javier, ya están como las acciones que podemos hacer dentro de estas patologías por diferentes criterios, ¿no? Pues, por ejemplo, el ejemplo que es muy claro hasta ahora es esto de fomentar la investigación en aquellas patologías de 1,9 millón o menos que no tienen investigación ni ensayos clínicos, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, en la convocatoria de ayudas a la investigación desde la Fundación FEDER, pues promover que al menos uno sea de este grupo de patologías, ¿no? Y sí que podemos poner como acciones concretas, ¿no? Como esta, por ejemplo, que ya hemos realizado para también empezar a promover que estas patologías de baja prevalencia que tienen, lógicamente, menos conocimiento, menos quizás, pues no sé si a nivel, pues eso, a nivel científico, pues quizás más escasez, ¿no? De promoción de tratamientos o de investigación, por valga la redundancia, esa baja prevalencia, pues puedan ser reconocidas y vistas, ¿no? Y ese es un poco, hasta este punto, un poco los objetivos que podemos trabajar en este grupo. Luego van a surgir más cosas, como decimos, van a surgir cosas paralelas que ya estéis trabajando, porque al final, claro, pues, cuando hablamos de CESUR, pero sí que un poco tratar de promover, ¿no? que estas patologías de baja prevalencia en estas situaciones de vulnerabilidad pues sean vistas, ¿no? Y vayamos pudiendo poner sobre la mesa con las diferentes alianzas y en las diferentes administraciones. Carmen, una cosa que quería comentar es que ahora mismo, por ejemplo, es una cosa que quiero animar. Se está produciendo en la sanidad española un cambio generacional de médicos, ¿vale? Pues por cuestión generacional, ¿vale? Entonces yo creo que las asociaciones nuestras de ultra raras tenemos que aprovechar ese espacio que se está abriendo, porque por eso que os comentaba anteriormente, gracias a la exposición itinerante se amplía un poco el conocimiento de la enfermedad y los médicos que están subiendo están teniendo como mucho más interés que los médicos que ya acaban su carrera. Entonces, eso es fundamental
para engancharlos, para que ellos tengan también el interés. Y esto lo comento porque, como decía el compañero anteriormente, no desfallezcamos y aprovechemos la oportunidad que se nos abre, porque hay muchos médicos jóvenes o que están acabando, o genetistas que han hecho fuera y ahora han vuelto, que quieren saber cómo identificar según qué enfermedades, porque lo han estudiado pero no han visto, y eso es una oportunidad que no podemos dejar escapar. Además nos mueve, ¿no? Nos moviliza y es esperanzador también. Bueno. Pero bueno, no me habéis contestado. Sí, te iba a decir, a la parte de un poco de que si el objetivo es nosotros dar la solución, ¿no? No, igual lo he hablado mal, o igual esa parte la he expresado mal. Cada vez se habla más del paciente experto, de un movimiento de pacientes empoderado, tal. ¿Qué significa eso? Eso no significa que tú tengas que dar la solución, sentarte dentro de la administración pública o de la administración sanitaria competente en tu comunidad y decirle qué es lo que tiene que hacer. Nuestra responsabilidad es cada vez más trabajar desde esa posición, ¿no? de paciente formado, informado. Y te pongo un ejemplo. Nosotros podemos proponer... nosotros tenemos la obligación de trasladar nuestras necesidades como colectivo de una manera estructurada, de una manera argumentada. La solución nos la tienen que dar ellos. Nosotros podemos decir, mira, para nosotros mejoraría mucho que hubiera una historia sanitaria, imagínate, sociosanitaria única, que se compartiera la historia sociosanitaria y la historia sanitaria y la social. ¿Esa es la solución? Pues mira, no lo sabemos, es una propuesta, pero nuestra necesidad es que realmente los datos se compartan, que no tengamos que andar trasladando. Eso es a lo que me refería, ¿no? Que realmente nosotros nos vemos en la situación de que cada vez más cuando nos sentamos a dialogar con la administración pública, tiene que ser un diálogo desde el conocimiento y desde el tener bien argumentado tu situación, no simplemente ir a pedir o a exponer una queja o a exponer una necesidad, sino el tener bien argumentada un poco toda y al final esto es una cuestión de estrategia, todo esto se trabaja con una estrategia de incidencia en el que tienes incluso... hay un curso de FEDER de incidencia política, ¿vale? Que es muy básico, pero te da como algunas herramientas fáciles, ¿no? Y cuando se habla de estrategia de incidencia política, incluso te planteas cuántas veces te quieres reunir en un año, imagínate con el consejero de Sanidad. Pues en el primer trimestre voy a hacer, a eso me refería un poco, ¿no? Por supuesto que las soluciones, ojalá, ¿no? Nosotros tuviéramos toda la solución a todas nuestras necesidades, porque nosotros sabemos cuál es la solución, pero la manera en la que se ejecuta esa respuesta a nuestras necesidades puede variar mucho incluso de una comunidad a otra. Lo que vale en una comunidad no tiene por qué valer en otra. Entonces, nosotros como pacientes estamos ahí para reivindicar y para trasladar las necesidades concretas de nuestro colectivo, pero la respuesta ojalá pudiéramos tenerla nosotros o fuera tan fácil. No, igual me he expresado mal, el dar la solución no está en nuestra mano. Muchas veces sí una propuesta de lo que creemos que podría funcionar, pero bueno. No sé si se te responde, Javier, o... Sí, que me responde. Vale. Muchas gracias. María, si nos quieres comentar. Hola, ¿me oís? Te oímos. Bueno, soy María de la Asociación de Catarata Congénita de España, Haces de Luz. Y bueno, nuestra patología base, la catarata congénita, no es ultra rara. Su prevalencia es entre 3 y 5 de cada 10.000 nacimientos. Pero desde hace un tiempo, no toda nuestra trayectoria, desde hace un par de años sí que nos han llegado varios socios que tienen la catarata congénita como parte de un síndrome muchísimo más complejo en la mayoría de los casos, y que esos síndromes sí son ultra raros. En el documento que nos mandasteis estaríamos en la pestaña de 1 millón, de uno por cada millón, menos de uno por cada millón. Pero claro, hay una descripción de tres enfermedades que no tienen aparentemente nombre o que a lo mejor ahora sí lo tienen, pero bueno, el investigador, Orfanet a lo mejor no lo ha actualizado, no lo sé, esto habría que verlo.
y en estas tres, pues no está ninguno de los síndromes que nosotros ahora mismo tenemos detectados dentro de la asociación, que simplemente somos una representación, porque sé que hay muchísimos más, porque por ejemplo nosotros tenemos varios socios, 5 socios, bueno, en total somos más de 200. La mayoría no tienen síndrome asociado y si hay alguno que tiene, además de las cataratas, algo más, en general lo demás suele ser leve. Y sí que tenemos síndromes complejos. Ahí tenemos 5 socios de Nance Horan que está en Orphanet. No, supongo que lo que nos habéis mandado es ampliable, modificable y mejorable muchísimo, ¿no? Tenemos Nance Horan, hemos conocido niños de síndrome de Lowy también, aunque ahora no hemos conocido 2 niños, ahora no son socios, pero también. Y tenemos también Barbour Micro, Hapke Brendel y alguno más, hay uno también con un nombre complicado, pues bueno, también de varias anomalías. Entonces, para mí es a ver, sí que es cierto que somos una asociación de una patología visual y estamos muy centrados en lo visual porque el 95% de los socios tienen un tema visual. Pero yo agradezco esta iniciativa porque a mí se me hacía un mundo todo este tema de los síndromes ultra raros, familias que son uno. O sea, por ejemplo, la niña de Barbour Micro que tenemos no dan con nadie más en España, están en grupos internacionales de Facebook. La niña de Hapke Brendel, lo mismo. Creen que ahora mismo solo hay 2 casos en el mundo vivos. Entonces, son unas prevalencias tan pequeñas y están tan aislados de... Quitando la catarata congénita, el resto están completamente aislados de cualquier otra asociación que tenga algo en común, ¿no? Bueno, sí que hay alguna conexión, por ejemplo, Hapke Brendel con Menkes, tal, pero es muy complicado, por eso yo agradezco esta iniciativa. Me integraré en el grupo de trabajo que forméis, a ver cómo los podemos ayudar, porque tienen, bueno, el principal problema es la falta de investigación, la falta de CESUR. Evidentemente, un síndrome ultra raro es difícil que haya un CESUR. Sí que hay algún paciente que se ha conseguido integrar en el de metabólicas, creo que es el 50. Por grupos de patologías, claro. Por grupos de patologías, sí. Y yo también estoy intentando que por otros síntomas de sus patologías puedan contactar con alguna otra asociación dentro de FEDER, porque nosotros, siempre es lo que decimos, el tema visual con nosotros lo tienen cubierto, entre comillas, tenemos toda la información, todo lo que sea visual no hay problema, pero a mí todo lo demás personalmente me viene muy grande. Entonces, bueno, pues esperemos que esto sea un avance para estas familias. Lo que no sé si en el grupo de trabajo podrán participar ellos o tendremos que ser los miembros de las juntas directivas. Claro, te cuento, ¿vale? Porque hay como varias cuestiones, me parece súper interesante. Primero, muchísimas gracias. Empiezo como por el principio, ¿vale? Ya te respondo a esto último. Claro, por un lado, que eso igual no lo he aclarado tanto en la presentación, es que aquí las entidades que estáis, las 138 que estáis, ¿no?, representando estas 260 patologías, realmente podéis estar representando muchísimas más. Es decir, ahí en el Excel que os hemos mandado, ¿no?, en estos datos que os hemos mandado, podéis ver por qué patología estáis aquí, vamos a decirlo así, ¿vale? Pero claro, muchas veces representáis muchas de estas patologías, incluso vuestra patología más prevalente de atención no es por la que hoy estáis aquí, y como tú bien dices, puede que en la base de datos que tenemos recogido no nos hayáis actualizado o no tengamos actualizado todas las patologías que ahora ya sí que representáis o que atendéis, ¿vale? Entonces, por eso es tan importante y por eso también era tan importante el webinar de hoy, porque esta es la información que también os pedimos, que si hay alguna patología nueva que atendéis que no hemos actualizado desde participación asociativa y por tanto, claro, no tenemos recogida, por favor, pues nos la podéis hacer llegar o así asociaciones de participación, que ahora os lo expongo, para actualizar, que quizás nosotros tenemos que, imagínate, ¿no?, tenemos recogida que vuestra actividad representa 3 patologías y ahora ya representa 5, vamos a decir, ¿no? Entonces, eso es súper importante. Y luego, por otro lado, que este análisis está hecho, como digo, base de datos que tenemos de representación y lo que decíamos de los datos de Orphanet, ¿vale? Entonces, como bien decimos, habrá patologías que, como tú tienes identificado, estén en ese rango de ultra raras y por eso estáis en este webinar, vamos a decirlo así, pero realmente puede haber otras que estén por rango de desconocido, por ejemplo. Sí, de hecho, varios que he estado viendo, en Nance Horan, que nosotros tenemos 5,
hay más en igual España. Es que no hay datos. Y pone desconocido, en Orfanet es desconocido. Exacto, porque pensad que Orfanet hace una visión global de Europa respecto al registro, y cuando no hay esos datos recogidos, pues entonces está en el rango desconocido, pero por eso lo hemos metido igualmente, porque entendíamos que está en una situación de baja prevalencia y de vulnerabilidad, ¿vale? Entonces, claro, exacto, ahora podéis hacernos llegar para que nosotros actualicemos la base de datos de las patologías que representáis y de esa manera actualizamos este documento. Por eso os lo hemos enviado, porque así podíais ver y decir, vale, a mí yo estoy registrada por esta y por esta, pero igual, oye, represento otra, pues lo vamos a añadir. Esto en esta parte, y de verdad que esta es parte de trabajo después de hoy, que podáis a través de asociaciones o de participación @ ¿vale? Poder hacernos llegar estas cuestiones que veis y decís, oye, es que yo represento alguna otra. Y por supuesto os va a pasar que representáis a más prevalentes o que no están en estas ultra raras en especial situación de vulnerabilidad, que también podéis estar representando, ¿vale? Y luego en la otra parte, comentaros, que lo he comentado en la parte como de acciones, que desde los servicios de atención directa de FEDER, ¿vale? Sí que desde el 2021 llevamos trabajando en protocolos de intervención en crisis y de protocolos de intervención en situaciones de vulnerabilidad, ¿vale? Tanto en la atención individual como en los grupos de ayuda mutua, ¿vale? Entonces, si también podemos apoyar, porque en vuestra entidad no tengáis servicios de atención directa igual profesionalizados, aunque estéis haciendo un acompañamiento, por supuesto, estoy segura que excelente, pero podéis complementarlo o podéis darle información a la familia, que también puede conectar con los servicios de información y orientación y con el servicio de atención psicológica de FEDER, para poder también intercambiar con otras familias, porque es verdad que a FEDER nos llega muchísimas de estas situaciones. Lógicamente, como no hay entidad de referencia, pues a nosotros nos llegan muchas ultra raras, como bien dices, ¿no? Familias que no conocen un caso, conocen dos o conocen tres en toda Europa, o sea que realmente mucho grosso de nuestra atención directa es justo estas familias, ¿no? Entonces generamos grupos de ayuda mutua también entre familias que, aunque no tengan la misma patología, tienen situaciones similares, que tienen bajas prevalencias y que no tienen, claro, entidades de referencia. Entonces, pues también si os podéis apoyar en los servicios de atención directa para complementar el trabajo que ya seguro estáis acompañando a estas familias, pues también será estupendo, ¿no? Porque al final es doble recurso para ellas. Y el tema del grupo de trabajo es para juntas directivas, imagino, ¿no? Eso. Entonces, el grupo de trabajo en este caso sí que es para entidades, al que nos referimos, ¿no? Es un grupo de empoderamiento para entidades, un grupo de trabajo para entidades, para un posicionamiento de transformación social, ¿vale? Pero luego están los grupos de ayuda mutua para las familias, por eso digo que desde la atención directa, esos grupos de ayuda mutua, las familias pueden contactar con el SIO o con psicología @ para ellas tener grupos de ayuda mutua. Pero estos grupos de trabajo que referimos sí son para transformación social, por tanto soléis estar o junta directiva de entidades o en quien delegáis. Pues a veces delegáis en algún profesional o en alguna persona que está llevando, vamos a decir, ese tema en su grupo de trabajo en la entidad, o sea, personas de referencia de la entidad que consideréis. Maite, te tengo... muchas gracias, María. Hola. Te tengo presente un segundito, Maite, que es que iba primero Chema, ¿vale? Pero que sé que estás con la mano levantada y digo, o sea, pues te he ya visto la bajo ahora después de ya Chema. No eso es. más. Por eso te lo quería decir, digo, porque sé que te cuesta, digo, te tengo fichada, ¿vale? Le doy paso a Chema y después te doy paso a ti. Ok. Y he visto que ha escrito Eli también en el chat, ¿vale? Ahora lo vemos, Eli, que es que algo le debe pasar al micrófono. Chema, adelante. Sí, a ver, yo entiendo que este grupo de trabajo, en el cual según parece ser, son 138 asociaciones las que dentro de FEDER consideráis que está dentro de este rango de ultra raras, ¿no? Entonces, a ver, por un lado entiendo que lo que queremos es darle valor al término de ultra rara, ¿vale? Porque de alguna manera, bueno, pues somos varias asociaciones las que entramos dentro de este rango y lo que se pretende de alguna manera es poder trabajar juntos para conseguir más, ¿no? Entiendo también, por otro lado, que nosotros como asociación yo voy a tenerle que cambiar el apellido a mi enfermedad, porque hasta ahora era ictiosis, una enfermedad rara de piel. Ahora entiendo que quizás tenga que empezar a llamarle
una enfermedad ultra rara de piel. Aquí teníamos un poco esa broma, Chema, de madre mía, si es que nos han salido 1161 ultra raras de 1390. O sea, en realidad seríamos Federación Española de Enfermedades Ultra raras en España. Teníamos un poco esa broma que está haciendo, que en realidad todavía no podríamos decir eso por el hecho de que lo que decimos, de que no hay unanimidad a las sociedades científicas. Pero sí, teníamos también esa... Sí. Yo entiendo que a nivel interno va a funcionar muy bien porque de alguna manera pues hay enfermedades pues muy minoritarias, ¿no? En las que podremos trabajar pues bueno, más en grupos pequeños y que podremos quizás engrandecer nuestro trabajo y conseguir pues muchísimos más éxitos de cara a aquellos que son más, ¿no? A ver, un ejemplo, nosotros en la Academia Española de Dermatología yo estoy fomentando que haya un grupo de enfermedades raras de piel. ¿Por qué? Porque al final la psoriasis no deja de ser una enfermedad de piel en la cual pues lo consiguen todo. Yo como ictiosis, una enfermedad rara que consigo poquito a poco, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido me parece muy bien. Y luego a mí un poco el miedo que tengo, ¿vale? Es este término que a lo mejor en lugar de ayudarnos de manera interna sí, pero quizás de manera externa puede ir en nuestra contra. Porque si ya de alguna manera tiene cierta dificultad el hecho de que seamos una enfermedad rara a la hora de investigación, que se nos atienda, claro, cuando ya decimos ultra rara, porque yo creo que a nivel externo se cree que ultra rara es aquella que a lo mejor 1 en España, 1 en el mundo, 2 en el mundo. Es decir, que al final yo creo que estos términos hay que definirlos muy bien e ir muy poco a poco para que no nos haga daño. Es el objetivo, tal cual. O sea, en realidad, para mí te diría que el principal objetivo de este año, de este grupo de trabajo, sería lo que acabas de decir. Es hasta qué punto este programa se tiene que llamar a otras raras si además estamos diciendo que no hay consenso en la terminología, que no hay consenso en la prevalencia. Igual lo que tenemos que decir es enfermedades raras en especial situación de vulnerabilidad, por no tener investigación, por no tener CESUR, por no tener tratamientos, por no tener manejo de guías clínicas. Exacto. Es más, Patricia el otro día me comentaba, ¿no? Empezamos así, porque era la demanda, pero es que al final acabamos con esta conclusión, acabamos con que realmente no podemos decir que sea un programa de ultra raras. Podemos decir que es un programa de enfermedades poco frecuentes con baja prevalencia en especial situación de vulnerabilidad, porque lo otro no está consensuado. Así es que estamos diciendo que cuando nos ponemos a estudiar sobre ultra raras, cuando nos llega la demanda FED, cuando vemos que es esa demanda, es que no, o sea, el primer paso es que no hay un consenso. Entonces, ciertamente, exactamente, este es el primer trabajo que hay que hacer, ¿no? Y que haya un consenso científico, pero con el objetivo de, como tú bien dices, el promover que se visibilice más estas patologías de baja prevalencia. Pero realmente el programa al final casi sería programa de enfermedades raras, en especial situación de vulnerabilidad por tener baja prevalencia y no tener ni investigación, ni CESUR, ni tratamiento, ni manejo clínico. Porque al final estas 260 patologías de las 1161 realmente han quedado después de hacer todos estos criterios. O sea, al final estas 260 patologías no es solo por la prevalencia, es por no hay prevalencia, como decimos, de los rangos, más que no tiene ninguna de estas categorías. Entonces, al final estas 260 patologías decimos que están en especial situación de vulnerabilidad. Entonces, casi sería exactamente un programa de especial situación de vulnerabilidad. Más que, y estoy totalmente de acuerdo. Y ese es un poco también, para mí, uno de los objetivos principales del grupo de trabajo, ¿no? Ver por un lado el trabajo con el IER, esto hay que consensuarlo, tiene que haber una terminología y una prevalencia común para la investigación, pero que luego a lo que tenemos que ir es a las problemáticas de estas patologías, esa situación de gran vulnerabilidad, ya que se pueda poner más el foco, ¿no? en atender a estas problemáticas y a estas patologías, ¿no? Que tienen pues, más escasez de conocimiento y de interés, que haya más interés, ¿no? Que le pongamos ese foco. Exacto. Sí, bueno, totalmente. Pues, en ese sentido, interesante. Podéis contar con nuestra asociación porque algunos criterios sí que formamos parte de ellos. Claro, claro. Y muchísimas gracias trabajar. Porque gracias a tu participación ahora creo que también se ha podido aclarar esto que me parece lo más complicado y se puede aclarar, fenomenal. Sí, que a ver, que al final sea un trabajo en positivo y no en detrimento de lo que ya tenemos trabajado, ¿no? Porque a mí el término me da acorde con lo que nos hemos encontrado, ¿no? Con que al final la demanda de muchas entidades era, oye, que trabajan las ultrarraras, y cuando empezamos a trabajar con ultrarraras decimos, pero si no hay consenso, ¿no? ¿Cómo hacemos? Bueno, vamos, pues ¿cómo hacemos? Pues empezando a poner el foco en la vulnerabilidad, que al final es lo que nos interesa, ¿no? Muy bien. Muchas gracias, Chema. Maite, cuando quieras. Pues buenas tardes.
Yo estoy en representación también de objetivo diagnóstico, con lo cual se dice todo, no tenemos diagnósticos ninguno de los socios. Y un poco en particular, yo soy la persona yo pertenezco a la junta directiva y soy la persona que atiende a las personas que llegan de primeras a la asociación. Entonces, el problema que nos encontramos, habláis de ultra rara. Y cuando nos llega un socio con una enfermedad ultra rara de significado incierto, ¿qué hacemos con él? Porque te llega el socio y te dice, bueno, me han hecho una prueba genética, incluso los médicos no le hacen caso, los derivan a psiquiatría, te han encontrado un gen de significado incierto de una enfermedad ultra rara que la prevalencia es una de entre 1 millón, pero no encuentras a nadie que te apoye. ¿Eso cómo lo podríamos solucionar? Porque ahí dentro de los vulnerables, los más vulnerables de todos son los que todavía no tienen ni nombre, que no saben ni a qué se enfrentan, que la enfermedad no está investigada, porque si hay un gen VCP que está implicado en la ELA, que está estudiado, está implicado en la enfermedad de Paget, que está implicado, está estudiado en la demencia frontotemporal, que está implicado, pero al paciente se le descartan todas esas patologías, el paciente se queda en un limbo, porque no tiene ningún especialista que le lleve. Perdón. Y eso en concreto es mi caso. O sea, pero no es solamente el mío, yo estoy hablando del mío, pero me llegan muchos pacientes con significados inciertos de enfermedades ultra raras, que lo que decís, que si ya te ponen en la etiqueta de raro, si te ponen el ultra raro y encima ni los propios médicos saben por dónde cogerte, o sea, se desentienden. O sea, es verdad que buscar la vida. Hemos hablado antes, Maite, que quizás una de las cuestiones que más vulnerable se presenta es realmente ni siquiera saber, ¿no? Que es vuestro caso. Entonces, sí que es verdad que vosotros tenéis que empezar la casa desde abajo, como quien dice, ¿no? Y lo primero es pues lo que hablábamos este año del tema de la codificación de los sin diagnóstico para al menos estar en esos procesos asistenciales, porque lo que tú dices, ahora mismo prácticamente estáis en un limbo en el que no tenéis un itinerario asistencial y os encontráis muchas veces, como dices tú, pues mira, vete a psiquiatría, es que yo ya no tengo nada más que hacer contigo. Hay numerosas iniciativas, bueno, vosotros lo sabéis, que además estáis como entidad, estáis representadas en muchas, estáis con el Carlos III en el programa Sin Diagnóstico, ahora mismo está todo lo que es la estructura de Impact Genómica, en el que también tenéis acceso a casos concretos que ya se han dado respuesta. Sé que además tú estuviste en el webinar de Impact Genómica y sé que además planteaste incluso la posibilidad de que qué pasaba con tu caso. Yo es verdad, y sobre todo porque os quería contextualizar en el tiempo, lo sé. No he conseguido que me hagan todavía el ESOMA. Hoy he recibido a través de una fundación que está colaborando con nuestra asociación, me van a pasar al comité de la fundación a ver si cumplo los criterios para que ellos me lo hagan. Pero es que no me lleva ningún médico, es que estoy abandonada desde hace más de 1 año. No me lleva absolutamente ningún especialista. Pero no es mi caso solo, es que me llegan muchas personas igual y es indignante. Lo sé, Maite, sí, yo te quería dar voz un poco por eso, porque realmente representas un colectivo que tiene una complejidad inmensa y o sea, hemos visto la circunstancia en la que te encuentras en numerosas ocasiones, justamente te iba a decir, sé que participaste en Impact Genómica, que además tú propusiste que tu situación, ¿no? Y que realmente era compleja y que qué se podía hacer. Yo de verdad no te voy a decir, bueno, te animo a que lo hagas, a quitar, porque sé que es desesperante para ti. Sí que te trasladamos que pudieras hablar con nuestro servicio de información y orientación para que fuéramos nosotros un poco quien intentásemos orientar ese acceso a distintos servicios a distintas estructuras que hay ahora en torno al diagnóstico, ¿vale? Entonces, no sé si has hecho ese pasito de hablar con el Servicio de Información y Orientación de FEDER. Si no lo has hecho todavía, pues si no lo has hecho todavía, yo te animo a que lo hagas, ¿vale? Sobre todo porque os quería contextualizar también en el tiempo, porque es un esfuerzo el que hacemos todos de estar aquí y no quiero que se nos vaya 2 horas, ¿vale? Entonces, si no lo has hecho, yo te animo a que lo hagas y además que traslades no solo tu caso, sino todo esto, ¿vale? Que participaste en el webinar de Impact Genómica, que estás en la estación tal, que eres miembro de una entidad y que te encuentras en esta situación, ¿vale? Porque es verdad que ya has ido arrastrando como distintas iniciativas en las que hemos hablado de procesos de facilitar el acceso al diagnóstico y es más desesperante.
si tú no, entonces bueno, al menos para intentar encauzar, ¿vale? Al menos para ver, estudiar la posibilidad que nosotros tengamos, humildemente también te digo que somos una entidad de pacientes, pero bueno. Ya, igual que que nosotros... digo yo a los socios nuevos que llegan, Eso te es, puedo ayudar ¿vale? en los recursos que tenemos. Eso No es, te pero bueno, garantizo ni te prometo. Sí que, ¿vale? Que puedas dejar ahí, la forma de contacto con el CEO es a través del correo o el teléfono, Lo he pero bueno, el puesto en el correo, chat, Lore, eso es, por si lo ha puesto, acaso. eso Vale. iba a decir que lo ha puesto Vale. Carmen en el chat, que es CEO Eso @ es. y luego el resto igual. Eso es. Le CEO voy a dar arroba paso... para, perdón. Ah, vale, No, perdón, iba a decir un poco como, no, CEO arroba pues para cuestiones eso, más individuales, no sé decir, CEO asociaciones para consultas más desde la entidad de las acciones que estéis desarrollando y participación, ¿vale? Para estas actualizaciones de información sobre patologías que representáis que igual no tenemos recogidas, ¿vale? A ver, que no pasa nada, que luego entre nosotros coordinamos, pero bueno, sí que es verdad que así tenéis como los tres correos, ¿vale? Muchas gracias. A ti, Maite. Y le voy a dar paso a Victoria y si os parece cuando tal cerramos, ¿vale? Sí. Y hacemos así un poco tal, pero bueno, Victoria, cuando quieras. Sí, mi pregunta es bastante concreta, creo. Yo represento a FSH de Spain, ¿vale? Entonces nosotros, bueno, pues tenemos una incidencia o una prevalencia algo superior que alguno de los casos que se han comentado aquí. Yo quería agradeceros el trabajo que habéis hecho pues con todo el tema de identificación de enfermedades, que es, bueno, muy importante. Para mí un paso siguiente quizás sería ya sabemos las enfermedades o tenemos una primera identificación de enfermedades, el realmente saber cuántos pacientes hay en España de cada una de ellas, ¿no? Entonces, o sea, el famoso tema también del registro de pacientes. Entonces, yo no sé si ahí estáis contemplando algún tipo de acción o, bueno, no sé, que intentar saber cómo estáis planteando este tema que para mí es, bueno, pues súper importante también. ¿No? O sea, realmente no... Sabéis que FEDER, bueno, gracias por traerlo, Victoria, que efectivamente es importante. FEDER tiene una estrategia en ciencia política basada en 10 puntos de especial relevancia para el colectivo, ¿vale? Uno de ellos efectivamente es el registro. Soy un poco pesada con este tema, pero es que lo he hecho yo y sé que sale hoy. Entonces, hoy en el boletín hay un documento, ¿vale? En el que justo os explico un poco, o sea, os explicamos un poco qué diferencia, qué tipos de registro hay, en qué punto está y en qué punto se está trabajando con el registro, ¿vale? Y en qué punto está trabajando FEDER. Por contextualizar un poco, es una de las prioridades en lo que es la estrategia de defensa de derechos de FEDER, ¿vale? Seguir trabajando para que se actualicen. Sabéis que el registro se va actualizando cada año X patologías. Esto es un trabajo inconmensurable, o sea, imaginaros, ¿no? Todas las patologías que tenemos, pero bueno, pues esto como hormiguitas, ¿no? Hay que seguir trabajando. Se comenzó por 22 patologías, un listado desde todas las comunidades, registran cuántos afectados cruzando una serie de datos para verificar los casos. Esa información de todas las comunidades después se vuelca en un registro nacional y ese registro nacional es quien tiene como el pulso de cuántos afectados hay a X años y luego el compromiso de los registros autonómicos es continuar con ese volcado de datos, esa actualización de los datos al registro nacional. De momento hay 22 patologías y ya os digo, en el documento os explicamos exactamente en el punto en el que está para trabajar al año que viene, bueno, lo que queda de este 2023 y los próximos retos del registro nacional. Después sabéis también que está el registro de pacientes del Carlos III, o sea, hay distintas iniciativas o distintas formas de promocionar ese registro de pacientes. Esto, la verdad, no os voy a engañar, es lo que os digo, es inconmensurable y es un trabajo, pues eso, ¿no? De mucha dedicación. Vamos, yo que trabajo, por ejemplo, aquí en Madrid, o sea, yo soy como responsable en ciencia política de la Comunidad de Madrid y yo que trabajo con la responsable del registro y que estás como muy tal, os digo de verdad que es gente súper dedicada, súper concienzuda, que realmente se acaba de publicar, por ejemplo, aquí en Madrid un informe precisamente con esos datos epidemiológicos de las 22 patologías que hay, que realmente es utilísimo solo de las que hay, claro. Entonces, bueno, un poco la motivación es continuar en ese trabajo para que sea algo constante, que no pare, es decir, que se siga trabajando, que todas las comunidades adquieran ese compromiso de seguir haciendo esa verificación de casos y que se sigan volcando al registro nacional. Pero bueno, es una normativa estatal que en principio está funcionando, ¿eh? Algunas comunidades, pues bueno, mejor que otras, como quien dice, pero es una iniciativa que está funcionando, ¿vale? Y ya os digo, si quieres en concreto, porque
voy muy rápido, ¿vale? Pero en el documento que sale hoy en el boletín, que se llama Argumentario o Preguntas Frecuentes Asamblea 2023, ¿vale? Justo es nada, un folio, pero tienes como el resumen de en qué punto está y hacia dónde vamos de este año, ¿vale? Así que ahí tienes como más info concreta. Y bueno, espero que no se os haya quedado así mucho por comentar si alguien tenía ganas. Cualquier cosa que queráis, ya os digo que a través de SIO Asociaciones, ¿vale? Recogemos y bueno, que seguimos, vamos en contacto. Que acabamos de empezar y que seguimos. Y que os mandaremos la convocatoria del grupo, ¿vale? Pensando, ya os digo, y esto sí que por cerrarlo, los grupos suelen ser, la dinámica suele ser como cuando se convocan un par de horas de trabajo y no se convocan ni toda la semana ni siquiera todos los meses, ¿vale? La estructura suele ser cada 2 meses, 2, 3 meses, ¿vale? 2, 3 meses. Pero luego esto es como recoges en esa reunión y la idea es que luego quizás haya alguna cosita que trabajar. Trabajo entre sesiones. Entre sesiones del grupo, ¿vale? Para que valoréis un poco, para que tengáis un poco en cuenta lo que supondría este grupo de trabajo. O sea, no vamos a pediros que estéis todo el día tampoco pico y pala con este grupo de trabajo, pero bueno, que entendáis un poco que es algo que se va a alargar en el tiempo, que además estas cosas sabéis que se va a 2024 seguro. No es de un día para otro, que todas las cosas que podamos definir evidentemente no van a ser de un día para otro, pero que bueno, que realmente esperamos que os despierte el suficiente interés como para tener la motivación de participar, porque realmente es un proyectazo y además queremos que sea un proyectazo trabajado de la mano o sea, conjuntamente, que sea una estrategia conjunta. O sea que si queréis participar, esperamos que podáis aportar un montón de cosas. Pues muchísimas gracias. Y bueno, gracias por estas 2 horas muchas de gracias escucha por estar activa ahí. Y de intercambio. Ha sido Muchas un placer. gracias. Hasta bueno, pronto. Chicos, adiós. Hasta pronto. Adiós. Muchas gracias por todo. Gracias, chicos. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.